Colectivi presenta a los Libros. Muy verdad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el episodio 98 de los Libros Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Y Pepe Panda, maestra, gracias por estos 98 episodios. Ya nos estamos acercando peligrosamente al 100. Ya sé, esto se está poniendo muy emocionante. Si quieren que sigamos después del 100, muy importante que se manifiesten. Ok, Por favor, porque sí, el editor se cansa a veces. claro. Y la lectora también se cansa, ¿eh? Ay, 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 ay. Pero ¿qué traen para nosotros el día de hoy, maestra? Pues hoy traigo un libro muy interesante que me sorprendió, la verdad, gratamente. Se llama Las Malas. Ay, a ver, no sé si se alcanza a ver ahí. Siempre Sí, tengo problemas con él. ¿Sí? sí. Ok, De todos Las modos, Malas. ahí en el episodio encuentra la portadita. Exactamente, exactamente. Las Malas y su autora es Camila Sosa Villada. Ajá. Ok. Aquí la novedad es que, bueno, no sé si tendría que empezar por esto, porque la verdad es que creo que esto tendría que ser independiente a lo que es la obra literaria, pero pues el dato es importante para entender también un poco la psicología de lo que quiere transmitirnos la novela. La autora es una mujer trans que nació llamándose Cristian Omar, bueno, ese fue el nombre que recibió cuando era niño, y pues bueno, paulatinamente fue transformándose, habla un poco de esto en la novela, y pues hoy escribe bajo la pluma de Camila Sosa Villada, ¿no? Ese es su nombre actual y su identidad y todo lo demás. Y pues realmente lo que ella nos va presentando en este libro de las malas es pues una historia, una versión distinta a la que tenemos tradicionalmente de los hechos, ¿no? Porque pues bajo una sociedad o en el marco de una sociedad que no estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones, pues todo tendemos a verlo de una manera igual todos, ¿no? Y no por ser igual tiene que ser la que tendría que imponerse sobre los demás, pero pues así ha sido como la historia lo ha marcado. Entonces, el libro, la verdad es que te decía que me sorprendió gratamente porque, pues de pronto, los prejuicios o lo que sea, pues uno acaba por pensar que a lo mejor va a estar lleno de cosas, pues no sé, vulgares o no sé sinceramente qué estaba esperando yo, pero al final, pues, la Ay, verdad es que es un librazo. ¿Qué? sí estuvo bien, sí estuvo muy prejuicioso eso. No, es que te voy a decir cuál es mi prejuicio y lo voy a confesar, aunque no tiene mucho que ver, pero anteriormente había leído bueno, la primera novela gay mexicana con temática gay. Es una novela de los años 70, o 60, que se llama El vampiro de la colonia Roma, que escribe Luis Zapata, Ok. ¿no? Y en esa novela, bueno, que otro día la platicaremos aquí con más calmita, pero en esa novela, pues el personaje narrador a quien están entrevistando, sí se la pasa todo el tiempo utilizando un lenguaje muy obsceno. Es una novela muy interesante, pero el lenguaje, pues sí es rudo, ¿no? Ok, Entonces, ok. de momento como que me quedé tenía como esa impresión de que algo así podría pasar, mal yo, lo admito. Pero, sobre todo, lo que, lo Ya que casi llegamos al estaba, 100 y lo que, quieres que nos cancelen, maestra. no, por eso estoy dejando clarísimo. Ah, Pero bueno, bueno. además voy a decir los siguientes dos puntos, que la novela es bellísima, es desgarradora porque es una historia muy impactante, relata episodios de su propia vida intercalados con otros episodios que pertenecen como a un mundo paralelo, están poblados como con fantasía, donde las cosas ocurren de una manera distinta a lo convencional, y que ese mundo paralelo gira en torno a un lugar que se llama es una pensión,
que regentea la tía Encarna, ¿no? Que es como la matrona de todas las malas, que son ¿Se estas llama, transvestis. se llama Encarna? Encarna, de encarnación, apócope de encarnación, Sí, ¿no? sí, me lo imaginé, pero dije, árale. Entonces la novela, la verdad es que es muy, a mí me parece que hay como dos líneas interesantes, ¿no? Uno como documento, testimonio, porque habla de una realidad pues muy cruda, de la versión de todas estas mujeres transvestis e incluso de la propia autora que pues han tenido que ejercer la prostitución y toda la violencia a la que son sometidas, ¿no? Pero también la otra línea es la línea como texto literario que está de verdad muy, muy bonito escrito. O sea, es una novela con una prosa muy agradable, con una serie de figuras literarias y de manejo de la historia que verdaderamente es de alguien que domina el oficio de la escritura, ¿no? Yo Eh, dije, ¿de qué oficio estamos hablando? bueno, el otro también, aparentemente ella lo dominó en sus juventudes porque tenía que hacerlo mientras estudiaba en la universidad. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿qué edad tenía esta escritora? O sea, Eh, ¿o de qué época data más o menos todo no, este no, pues es ha aventuras? de estar en los 40 bajos, ya no me acuerdo exactamente, pero está como en nuestro rango de edades, digamos. O sea, como en los 90 se desarrolla todo, o 2000. Pues no sé, porque te digo que todo tiene también como un halo medio de atemporalidad, ¿no? En Ujú. donde ocurren cosas. Todo está situado en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, en Argentina. No sé si ya había mencionado que el autor es argentina. No, pues justo, qué bueno que yo pensaba que era mexicano. No, es argentina. Argentina, ah, bueno, Y, es que nació argentino. pero bueno, el asunto es que la historia comienza presentándonos a la tía Encarna, que como te decía, es esta travesti matriarca, ¿no? Que funge como madre de todas las travestis, es la que las defiende cuando hay problemas, la que les da fortaleza en situaciones adversas, etcétera. Todas ellas pues ejercen la prostitución en torno a este parque Sarmiento en Córdoba y justamente la tía Encarna tiene como 198 años, ¿no? Porque dice que cada año de los humanos es igual a 7 años de las transvestis. Entonces, esa es como de las primeras cosas interesantes que me parece, porque te digo que todo en la pensión de la tía Encarna, como que todo tiene otra temporalidad, otras reglas del juego, y eso es algo que literariamente es muy interesante, y bueno, obviamente simboliza pues el cómo ellas se rigen por otras reglas totalmente distintas a los que nosotros esperamos normalmente, ¿no? Pues es que siempre tienen que estar estanteando al enemigo. Pues no, no necesariamente, pero pues bueno, así es como el mundo que rige la tía Encarna, tienen sus propias reglas y sus propios parámetros para todo, ¿no? Entonces, en este inicio de la historia, la tía Encarna se encuentra un bebé abandonado en el parque, ¿no? Y lo rescata y todo el mundo, todas sus compañeras, sus protegidas, digamos, le dicen así como, pues vamos a llevarlo a la policía, ¿no? No podemos. Y entonces ella dice, no, nos lo vamos a quedar aquí y yo lo voy a cuidar y va a ser mi mamá y todo. Y entonces alguien sugiere llamarlo con un nombre poético, hermoso, que es El brillo de los ojos, ¿no? Y como que al principio titubean, pero después acaba siendo como por unanimidad El brillo de los ojos. Entonces, pues ya es como la tía Encarna y El brillo, ahí andaban, porque es como el nombre corto es El brillo Pues sí. del chamaquito. Y pues él va a crecer ahí con su mamá, papá y todas las mujeres de la casa, ¿no? Y entonces, pues, la unión de estos dos seres, de la tía Encarna y el brillo de los ojos, pues, es efímera, pero a la vez eterna, ¿no? Y marca un poco esta relación como el ciclo de la novela, que también, de alguna manera, pues, nos va recordando que pues, este periodo de vida o esta vida de las travestis es muy fugaz, ¿no? Muy efímera,
y eso me parece que también está muy bien logrado en cómo Camila Sosa nos lo quiere transmitir. Ajá. Entonces, eso es lo que va ocurriendo como en la pensión, bueno, sí, en la pensión de la tía Encarna y los alrededores, el parque, los clientes, todo lo que van sufriendo. Y a la vez, Camila va alternando episodios de su propia eh, experiencia, o sea, episodios autobiográficos, digamos, en donde ella dice cómo conoció a la tía Encarna, o sea, digamos que no todos los personajes corresponden pues como a un referente de la vida real, sino que se van trabajando ahí. Entonces, la parte como en donde ella habla de su propio testimonio y de lo que ella vivía, pues es de verdad terrible. O sea, es una violencia del mundo que nunca nos percatamos ni nos detenemos a pensar en esa violencia que sufren estas personas. Eh, Porque ella dice, pues bueno, la primera violencia era la de su papá, ¿no? Que cuando la veía como un niño afeminado, le decía como, pues más vale que te corrijas porque la gente como tú termina tirado en una zanja. Ese es el único futuro que tienes, ¿no? Y entonces, pues, imagínate la violencia, el padre además era alcohólico, lo rechazaba, desde luego. La mamá, pues, como en esta ambigüedad de lo protejo, pero pues tampoco lo acepto al mismo tiempo, ¿no? Y poco a poco, pues él empieza como bueno, a él le gustaba desde luego vestirse con la ropa de su mamá, un montón de cosas que a ella en este proceso lo hacían sentir bien, pero obviamente todo el mundo lo rechaza. Y cuando empieza como con algunas, pues escapaditas de noche o cosas así, pues claro, lo agarra la policía, lo extorsionan la policía, la policía lo extorsiona con favores sexuales, digamos, para que no le digan a su papá, ¿no? Los clientes que a veces parece que están como muy amables, pero después es como de, pues entonces ahora te voy a golpear porque, o sea, porque maldito puto, y un montón de cosas en donde eso es como esa, perdón, pero no había otra palabra para Ay, describir la oye, a mí me violencia. regañas luego por andar diciendo palabras altisonantes. No, pero como los desnudos de las actrices, sí lo ameritaba el personaje. Esta Fue, palabra sí venía al fue, caso porque es fue muy justamente esa. cuidado. Sí, pero es justamente esa violencia, ¿no? Por eso no lo quise filtrar con otra palabra, Mm. porque es como todo este mundo hostil que parecería que le causa tanto daño y realmente ellas no le están causando daño a nadie, ¿no? Sí tienen como otra visión, sí habla de todas pues los implantes que se hacen con aceite para aviones, con los tacones de acrílico que les encanta utilizar, o sea, como Los toda una discos de Gloria imaginería de los Trevi. trajes, claro, pero por otra parte es como, pues, ¿por qué la gente, o sea, ella dice, ¿no? Todos estos, nos empezaban a atacar todos estos esclavos de las buenas maneras. Esa palabra me, esa frase me marcó, ¿no? Porque realmente, ¿por qué tenemos esa esclavitud de las buenas costumbres, ¿no? Es como, ¿qué más, qué nos quita de pronto como sociedad que cada quien haga su vida como mejor le plazca y como mejor se sienta, ¿no? Uy, más en estos tiempos, man. Sí, pero sobre todo, aún cuando estamos en estos tiempos, pues la violencia continúa. O sea, la violencia contra las personas trans y contra muchas otras cuestiones continúa en gran medida y eh, pues la manera en que ella lo cuenta de verdad ya he escuchado bueno, más bien he leído a dos amigas mías que dijeron que pues el final las hizo llorar, ¿no? O sea, al final, o bueno, no Sí. necesariamente el final, pero como Spoiler alert. no, bueno, es que son varios episodios en donde de verdad dices qué impotencia y qué rabia que tengan que pasar por todas esas cosas, ¿no? Ujú. Cuando pues hay gente que no que como te digo, no, pues no te quitaría nada como por qué los atacan y además es como saben que no son bienvenidos en la sociedad, entonces pues abusan, ¿no? Entonces abusan los clientes, pero también abusan los padres, pero también la familia de los padres, pero los policías, o sea, toda la gente
el entorno que debería de estar ahí como para ser amable y protegerte, pues al final es súper adverso y violento. Esa es la palabra, violencia. Entonces, además hay una modalidad, me ocurrió una modalidad interesante, ya ves que te conté que ahora traigo de modita los audiolibros, porque ahora ya manejo un poco más que antes. Entonces, O sea, ahora cuando lo que escucho, enseñas así en el teléfono es audiolibro. a veces sí, a veces es audiolibro y a Ah, veces es que lo tengo en digital, pero este así sí fue de, audiolibro. y lo narran con voz de Pinocho. Así, ¡Una gallina! ¿Para que No, le dé más sí, realismo o qué? no, acuérdate que Pinocho estaba doblado en Uruguay. ¿No era en Chile? No, en Ah, Uruguay, pero además, no, justo por lo que te comento esto de que lo escuché en audiolibro, es porque la narración es de la propia autora. Entonces, ella dice que en un momento, por lo que todos lo envidiaban ahí o todas lo envidiaban, era porque su voz era muy finita, ¿no? O sea, tenían la voz grave y ella tiene una voz que realmente parece que estás escuchando a alguien que nació mujer. Ajá. mm, Y, y en esta, y además, pues es muy, o sea, es como doblemente estrujante, digamos, que la historia por sí sola se sostiene como algo ya, o sea, fuerte, pero además cuando oyes la voz y oyes como en ciertos episodios se le quiebra la voz al narrarlo, ¿no? ok. O sea, que no está fingiendo que, digo, obviamente habrá una edición, pero pues esa parte en donde se le quiebra la voz es que se te pone la piel de gallina porque dices seguramente que hay pues que eso remueve muchas historias terribles, ¿no? Sí, supongo que De que es, la debe de recita. haber una edición, ¿no? Cualquiera se lo avienta de una sola toma 98 programas. No, no, eso solamente no los profesionales como Sí, nosotros. sí, sí, sí. Y de repente atendiendo gente en el mostrador y así, ¿no? No, no cualquiera, no cualquiera. No, no, ya sé que no cualquiera. Pero, pues bueno, al final es una novela que de verdad vale muchísimo la pena, se la recomiendo muchísimo. Eh, Les digo, como texto literario y como documento histórico y testimonial, o sea, en ambos sentidos es muy valioso, es como que deja unas enseñanzas importantes de que a veces nos pasamos en juzgar de más a la gente sin saber lo que esas personas sufren y la violencia a la que son expuestos tanto tiempo y por todo sistemáticamente como sociedad, ¿no? Entonces, y pues claro, el título de ahí viene, ¿no? Porque siempre son las malas. No importa Ujú. lo que vayan a hacer, o sea, si pasa cualquier cosa, si el cliente las golpea y no les quiere pagar y un montón de cosas, pues siempre ellas van a ser las malas, ¿no? Ellas son las que lo golpearon, las que no sé qué tanto, o sea, una serie pues de hándicap en contra que traen siempre, ¿no? Ujú. Y pues bueno, como te digo, en la parte de la narración de todo esto, de lo que ocurre en ese mundo paralelo, pues hay una serie de cosas bellísimas en cómo se cuentan y desde luego pues también las enfermedades, los problemas, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que dice, a ella no le gustaba mucho ir al doctor porque cuando vas al doctor siendo travesti, siempre lo que te pasa es tu culpa, ¿no? Siempre cualquier malestar, o sea, cualquier afección de salud es tu culpa, porque tienes una vida promiscua, porque tienes una vida no sé qué, en fin. ¿Y a qué doctor van, oye? ¿Van al ginecólogo o al proctólogo? No, al médico general, Ah, da igual bueno, a cuál. O sea, así. el asunto, Van al doctor Simi para no errarle. el asunto aquí es esa gran, pues ese que ni a enfermarse a gusto pueden, ¿no? Porque entonces te van a culpar, hasta de eso eres la mala, de que te enfermaste por andar de loca, ¿no? Ok, ya te Y entendí. Es que entonces, lo que me dijiste va, del sí. doctor dije, chis, pues a cuál irán? Oye, ¿y dónde lo pueden escuchar para que después del episodio, pues se vayan a ver se vayan a escuchar el audiolibro? Ah, bueno, pues es que hay
acuérdense que hay como aplicaciones que tienen pues pagas una suscripción y tienes acceso a muchos audiolibros. O sea, es Mm, como si pagaras un Netflix, pero de libros. Entonces, yo la que utilizo es Scribd, que utilizo mucho porque la requiero también, hay textos escritos en PDF y hay muchos textos académicos ahí. Entonces, primero lo empecé a utilizar para los textos académicos y después dije, bueno, pues voy a probar un audiolibro para ver qué tal. Y pues ya me aficioné, pero también está Storytel y pues creo que ya son las dos que conozco de audiolibros, así, así no, como yo dije, oh, nos pagar. vamos a sacar una lista enorme. No, no, esas son las que existen y pues bueno, pero si pueden encontrar, lo estuve buscando de hecho impreso, porque ahora lo quería ya tener impreso, pero no lo he encontrado. Entonces, si alguien lo encuentra por ahí en alguna librería, écheme un gritito para saber que puedo ir por él. ¿Sale? Órale. Y ya no tenemos Muy tiempo bien, para la mención comercial, pero acuérdense. así es. Pero ya nada No, más recordarles que hay un termo de Queretalov que los está esperando y que ya se lo están peleando porque mucha gente nos ha escrito. Mándenos, por favor, su foto con uno de los libros que hemos comentado en estos 98 capítulos sí, a tengo. @libropensadora y sigan la cuenta de @libropensadora y sigan la cuenta de Collective en YouTube para que tengan derecho a entrar en el sorteo de este lindo termo de Querétalo. Y por lo Exacto. pronto, pues este es el momento en el que ve por tu libro para que nadie lea por ti. Bye bye. Abur.